aquellos que enfrentan el proceso como soñadores podrán mirar de frente a la tentación y decirle: ¿sabes qué? Con toda autoridad, ¿sabes qué? Yo hoy estoy en el proceso, pero yo me dirijo hacia el palacio. Así que hazte a un lado, tentación, llámese como se llame, porque tú no eres parte del sueño de Dios para mi vida. Cuando enfrentamos el proceso como soñadores, nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para cumplir el sueño de Dios, porque creemos en ese sueño. En el proceso te podrán arrebatar la túnica, pero no te podrán quitar la capacidad de soñar. Y es por eso que si nosotros como hijos de Dios comenzamos a enfrentar los procesos de la vida como soñadores, vamos a ver el cumplimiento del sueño, porque estar en medio del proceso creyendo en el sueño de Dios nos hace no querer atrasarlo, no querer dañarlo, no querer afectarlo. Cuando caminamos en los procesos de la vida creyendo que veremos el cumplimiento del sueño de Dios sobre nuestra vida, vamos a seguir hacia adelante siendo íntegros delante de la presencia del Señor. Y yo quiero que usted repita conmigo este primer principio que hemos aprendido en esta mañana. Cuando soy íntegro, preservo el sueño. Gloria a Dios. Cuando soy íntegro, cuando somos íntegros, preservamos el sueño de Dios sobre nuestras vidas. La cárcel, ¿verdad?, es este nuevo y difícil escenario que José debe enfrentar. Y recordemos que José no hizo nada malo para estar en la cárcel, sino que fue difamado y tuvo que llegar allí. Pero entendiendo lo que significa la cárcel dentro del contexto de la vida de José, me parece muy curioso, porque si lo llevamos a nuestra realidad, la cárcel es ese escenario de injusticia que nosotros enfrentamos. Tal vez una situación que tú has enfrentado que a ti te parece injusta, que tú no hiciste nada para merecer esa situación, pero estás ahí, estás en medio de esa situación. Y yo sé que muchos de nosotros, porque yo también lo he hecho, en medio de nuestros procesos le hemos dicho al Señor: Señor, si yo no hice nada para merecer estar en este lugar, si yo lo hice todo bien, si yo intenté manejar las cosas de la manera correcta, ¿por qué yo estoy enfrentando este proceso? Si, por ejemplo, para llevarlo, ¿verdad?, a nuestra vida actual, si yo era un empleado eficiente, ¿por qué permitiste que me botaran de mi trabajo? He intentado hacer las cosas de la mejor manera, ¿por qué mi matrimonio acabó? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué me rompieron tanto el corazón? En muchas ocasiones enfrentamos situaciones en la vida por las cuales nosotros no hicimos nada para estar allí, pero las tenemos que enfrentar. Y yo quiero que, ¿verdad?, el Señor quiere que en esta mañana nosotros cambiemos el significado que nosotros adjudicamos a estos lugares. Y me parece muy interesante porque en medio de la cárcel Dios posiciona a José como el encargado de todos los presos, de todo lo que allí sucedía. Y cierto día llegan dos hombres, llega el copero y el panadero del rey a la cárcel, y ambos tienen un sueño. Y al otro día, cuando ellos tienen el sueño, ambos se despiertan preocupados, afligidos, angustiados, porque no había nadie quien pudiera interpretar los sueños que ellos habían tenido. Pero me parece muy interesante porque José estaba allí como encargado, estaba preso, pero era encargado de la cárcel. Y José se da cuenta de lo que está sucediendo y se hace disponible para dar el verdad, ¿cómo se dice? Interpretar los sueños tanto del panadero como del copero. Y esto me hace entender que los escenarios que nosotros atravesamos en nuestro proceso son los lugares en los cuales a Dios le place que nosotros nos levantemos para cumplir con los propósitos y las capacidades que el Señor nos ha entregado. Y yo se lo voy a explicar bien sencillo a través de la vida de José. Una de las capacidades de José era la de interpretar sueños. El Señor le daba la sabiduría a José y José lograba interpretarlos. Y es que a mí me parece glorioso, yo no sé, pero fue justamente en su proceso en donde José se encontró con dos personas que habían tenido ese sueño, y en medio de su proceso José se encontró con dos personas a las cuales él pudo ayudar y pudo bendecir, justamente en su proceso. Y probablemente, yo quiero que ustedes me entiendan bien esto que voy a decir, pero la realidad es que hay gente que probablemente jamás vaya a llegar a la iglesia. Sería glorioso que todos llegaran a la iglesia, y hay mucha gente que uno invita a la iglesia pero que te ignoran la invitación por completo y no vienen. Y aunque quisiéramos,
no todo el mundo va a llegar a la iglesia. La realidad es que debemos entender en esta mañana que hay gente que nosotros vamos a conocer en el hospital, en la calle, en el tribunal, en la oficina de consejería, en la cita médica. Y tú me puedes decir, es que no me gusta ni el tribunal, ni la cita médica, ni el hospital, ni la oficina de consejería, ni la calle. Pero nosotros debemos entender en esta mañana que en muchas ocasiones vamos a tener nosotros que tocar fondo y que caer en lo más bajo, porque será allí, en el lugar de injusticia, en donde veremos a otros en necesidad, en angustia y en aflicción, y nosotros, los hijos de Dios, podremos bendecirlos. Es tiempo de entender que la bendición de Dios no es exclusivamente para los que vienen a la iglesia, los llamados cristianos. En el mundo no pueden recibir bendición de Dios nada más los que vienen a la iglesia, porque Dios está deseoso de bendecir al necesitado, al afligido, al enfermo, al cansado, al perdido, y es por eso que el Señor te bendice a ti. Te bendice porque te ama y porque quiere bendecirte, pero te bendice porque quiere que te conviertas en un portador de bendición para que en tu proceso tú puedas bendecir a otras vidas. Gloria a Dios. Y yo creo que sería hermoso que nosotros pudiéramos entender en esta mañana que en medio de nuestro proceso siempre va a haber alguien, aunque sea una persona, que nos va a estar esperando para que nosotros le contemos nuestro testimonio, para que nosotros oremos por esa persona, para que nosotros, simple y sencillamente con lo que nosotros tenemos, seamos instrumentos de bendición para esas vidas. Así que a veces, ¿verdad?, pensamos que el proceso es el lugar del exilio, del abandono, de nuestros propósitos, de las capacidades que el Señor nos ha entregado. Pero la realidad es que el proceso es el lugar al cual Dios te va a llevar a entender que en medio de la injusta y grande aflicción que estás enfrentando, tienes la responsabilidad de compartir tus capacidades y propósitos en bendición a los demás. Y la iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de bendecir a otros de camino al palacio. Y la invitación en esta mañana es a que nosotros no dejemos de cumplir con nuestro propósito y con nuestras capacidades y con nuestras habilidades, y no dejemos de entregar lo que Dios nos ha dado a nosotros, aún en los escenarios de aflicción y de injusticia. En muchas ocasiones creemos que es mi problema, es mi proceso, y venimos todos a la iglesia y adoramos al Señor, pero al final del día sigue siendo lo más difícil mi proceso y lo que yo estoy enfrentando. Hay gente que necesita de ti, y en muchas ocasiones vamos a caer muy bajo, porque el Señor nos va a posicionar en esos lugares de forma estratégica para bendecir a los demás. Gloria al Señor. Y si José no llega a interpretar esos sueños, no llega al palacio. El consejo de Dios en esta mañana es a que cumplamos con nuestros propósitos y pongamos en función nuestras capacidades en medio de nuestro proceso, porque ciertamente serán de bendición a otros. Ahora bien, mira qué glorioso. La cárcel era el escenario en donde Dios había destinado que José sería promovido a un próximo nivel. Y yo creo que esta es una mañana de reflexión, sobre todo para cada uno de nosotros. Y yo te quiero hacer una serie de preguntas. Porque si no cumples con tu propósito hoy en la cárcel, ¿cómo pretendes llegar al palacio? Te pregunto, ¿qué decides hoy? ¿Permanecer en la cárcel deseando no estar ahí? ¿O prefieres hoy mirar el escenario de injusticia como el escenario de tu promoción? ¿Prefieres permanecer desesperado en la cárcel o prefieres mirar a tu alrededor a ver a quién puedes bendecir con tus capacidades? Gloria al Señor. No te rindas en medio del proceso, iglesia. No renuncies al depósito y a las capacidades de Dios en ti. Tenemos que transitar por la cárcel para poder llegar al palacio. Y Dios está en busca de una iglesia que no actúe como víctima, sino que actúe como gente que se pare en la brecha, que no actúe de la vista larga, sino que en medio del proceso identifique a quienes nosotros podemos bendecir. Eso es lo que Dios está buscando de su iglesia. Y si hay alguien en este lugar que piensa que no tiene ninguna capacidad, ningún propósito en Dios, yo te invito a que tú te dejes usar por el Espíritu Santo de Dios. Realmente yo he sido testigo de eso. Uno cree no tener nada, pero cuando nosotros le entregamos nuestro nada al Señor, Él lo convierte en un todo que será de bendición a otros. Gloria al Señor.